Muy buen día, mi nombre es Jairo Triana y hoy hablaremos sobre las etapas del proyecto de investigación para el análisis de la realidad, en el marco de la asignatura Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyecto como modalidad en la investigación educativa. Para ello hablaremos de los proyectos educativos y pedagógicos como una herramienta que permite la reflexión y problematización de una situación o un conjunto de situaciones abordadas de una forma crítica y colectiva. Para ejemplificar, usaremos el proyecto de tesis doctoral, específicamente en lo que respecta a la intervención en aula, ya que las autoras Castro y Castro en el 2013 nos proponen un conjunto de fases, pero aplicadas a la intervención curricular y o didáctica. En la tercera fase, las autoras proponen hacer un contexto de la institución, una identificación de necesidades, en la que se aborden las características de las situaciones y de las personas, pero también se haga un recorrido de los antecedentes en la gestión curricular. Para esta primera fase, podemos acudir al modelo ecológico para la detección de necesidades que proponen Hernández Pozo y Alonso en el 2004, ya que es un modelo que nos permite articular los niveles macro, micro y mesocurricular para identificar aquellos elementos que posibilitan la motivación. Las estrategias podrían ser una lluvia de ideas y entrevistas semiestructuradas que permitan completar un análisis DOFA sobre los ambientes de aprendizaje y su relación con la motivación. En la siguiente fase, las autoras nos proponen abordar la formulación y problematización. Para ello, nos invitan a hacer una selección del problema acompañada de una definición clara del problema con la justificación que lo acompañe de forma participativa y teniendo en cuenta el estado presente versus un futuro deseado. Aquí las estrategias podrían ser un árbol de problemas, una lluvia de ideas, una diagrama de espina de pescado y la investigación documental. Esto con el fin de no solamente hablar de causas parciales, sino identificar cada una de las causas y los problemas que generan y de esta manera articular un problema claro. Para el ejemplo que nos ocupa, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos de los ambientes de aprendizaje que generan motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de grado quinto de primaria en los colegios oficiales de Facatativá? En la fase 5, las autoras nos proponen establecer los fines y propósitos del proyecto. Para ello, se propone hablar de objetivos, que para nuestro caso es identificar la correlación entre algunos elementos de los ambientes de aprendizaje y la motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de grado quinto de primaria de los colegios oficiales de Facatativá. Pero también proponer algunas metas o indicadores que nos permitan hablar con claridad de cada una de las acciones que se van alcanzando. En la siguiente fase, la fase 6, que es de estrategias y acciones, nos invitan a desarrollar una estrategia clara, una estrategia que esté enmarcada en un conjunto de actividades y a su vez unas actividades que se vean reflejadas en un conjunto de acciones. Para el caso que nos ocupa, hablaremos de las actividades enlazadas con la investigación acción participativa. De este modo, tendríamos las fases de diagnóstico de necesidades, el plan estratégico, la intervención en aula, la evaluación de la intervención, la construcción de un informe y la socialización. Si habláramos de las acciones específicas de alguno de ellos, podríamos decir que para la intervención de aula deberíamos hacer acciones como el diseño de instrumentos, la formación situada y la retroalimentación. La siguiente fase habla sobre los recursos. En esta nos invitan a definir cuáles son los recursos disponibles, los recursos que se necesitan, los recursos financieros y los recursos de apoyo externo. Para nuestro caso, en los recursos físicos tenemos las aulas y los colegios. En el caso de los instrumentales tenemos el material didáctico, pero también tendríamos en esta misma categoría que el material didáctico es un recurso que se necesita conseguir. Y en apoyo tenemos los materiales audiovisuales de formación situada que se han venido desarrollando en el marco del programa Todos Aprender. De este modo, tendríamos un listado de recursos disponibles y algunos que se necesitan de forma inicial. En relación con los recursos financieros y los recursos de apoyo externo, se puede establecer un vínculo con la Secretaría de Educación Municipal, particularmente con las redes pedagógicas, para apoyar los procesos de fortalecimiento en el aprendizaje de las matemáticas. La siguiente fase es la de evaluación. De aquí tomamos una frase de Castro y Castro, quienes nos dicen que la evaluación se asume como un tipo de investigación y proceso que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados de un proyecto,
con el fin de proporcionar información de la cual se deriven criterios útiles para la toma de decisiones. De este modo, pues estaríamos totalmente de acuerdo con un propósito como lo proponen las autoras, ya que tendríamos que abordarlo desde la espiral autorreflexiva y esto nos implica una construcción continua y la evaluación y modificación de los propósitos, de los fines y de los instrumentos de acuerdo con las necesidades que se vayan detectando. También unos indicadores que podemos relacionar con la motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes y usar los cuestionarios que se han diseñado en investigaciones anteriores para tal fin. En relación con los procedimientos o instrumentos, contaríamos con rúbricas para los acompañamientos en aula, rúbricas para el diseño de las sesiones de clase, pero también unos instrumentos que nos permitan medir la motivación de los estudiantes. Y los agentes evaluadores, dado que es un ejercicio de investigación-acción, seríamos todos los participantes en la investigación. En relación con la última fase, tendríamos que se puede hacer desde áreas internas o en áreas externas. En áreas internas, se podría esperar que se impacten otros grados de escolaridad, otros docentes de matemáticas, otros estudiantes y, por supuesto, hablar de una afectación al PI y a los planes de área y de aula. Y en las áreas externas, podría pensarse en socializar los resultados en el ambiente privado, haciendo uso de los convenios con las redes de matemáticas, hablar del plan de educación municipal y generar algún impacto en este documento, y sobre todo en los colegios, que son los directamente implicados, establecer una comunicación con el PMI, Plan de Mejoramiento Institucional, y los planes operativos anuales. Todo esto permitiría medir el impacto a partir de los indicadores de cada uno de los proyectos mencionados. A modo de conclusión, el ejercicio permite identificar una posible articulación entre el diseño de proyectos y la investigación-acción participativa. También se identifica que se requiere fortalecer mucho la fase de evaluación para determinar cuáles van a ser los elementos que contiene la espiral autorreflexiva. Se generan algunos cuestionamientos en relación con la diferencia entre los instrumentos de investigación y los instrumentos de intervención en aula, ya que unos corresponderían al ejercicio global de investigar, mientras que otros corresponderían al ejercicio de aula. Y finalmente, para la medición del impacto, aún hace falta diseñar los indicadores que permitan establecer hasta dónde se va a desarrollar el proyecto y a quiénes va a impactar. Finalmente, les comparto las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.